en reposo a el cuerpo en reactivación. ¿Qué partes del cuerpo me están pidiendo activarse más del cuerpo físico con el cuerpo emocional también? ¿Listas? Ok, entonces empezamos con un par de inhalaciones profundas con la idea de ir hacia adentro, llevar la atención que tenemos en este momento hacia afuera, llevarla hacia adentro. Inhalo por nariz y exhalo por la boca. Llevo mi atención de fuera hacia adentro. Inhalo una vez más y exhalo. Una última vez, inhalo y abro espacio para que suceda este ejercicio. Y exhalo y suelto lo que no corresponde en este momento. Y vamos a iniciar desde los pies. Inicio por las puntas de los dedos de los pies, las uñas de los dedos. Visualizo cada uno de los huesitos de cada dedo, cómo se sienten los dedos. Sigue ese recorrido hacia las plantas de los pies, todas las terminaciones nerviosas que tenemos allí, qué temperatura tienen en este momento las plantas de mis pies, cómo se sienten. Sigo el recorrido hacia tobillos, talones, cómo se conecta el hueso del pie con el tobillo, con el hueso de la pierna, los muslos, pantorrillas. Visualiza los músculos, la espinilla, cómo se ven, cómo se sienten. Visualiza los tendones también que están conectando los huesos con los músculos. Sigue el recorrido hacia rodillas, cómo se ven los cartílagos, los meniscos, cómo se hace el juego de movimiento de esa articulación entre cada hueso. Si mi cuerpo me pide ir moviendo alguna parte que se vaya recorriendo, se lo permito, pero sigo con la atención muy hacia adentro. Sigue ese recorrido, visualiza también las venas que recorren, que están llevando la sangre a todas las partes del cuerpo, cómo están alimentando. Sigue ese recorrido por los músculos que rodean el fémur, cómo se siente la pierna en este momento, ambas piernas. Sigue ese recorrido hacia arriba, la cadera, cómo se une el fémur de cada lado con la cadera. Visualiza incluso el espacio que hay entre esos dos huesos. Cómo es la movilidad cuando caminas. Visualiza estructuralmente cómo es la función de tu cuerpo. Sigue ese recorrido hacia la zona pélvica. Recuerda que estamos del cuerpo en reposo a el cuerpo que se reactiva. La zona pélvica que tiene el aparato reproductor. Visualiza toda esa zona, cómo está funcionando en este momento. El útero, los ovarios, el vientre que lo sostiene. Visualiza la capa de grasa, de músculo, de piel que recubre. Hacia los glúteos también. Y el inicio de la columna vertebral desde el coxis. Cómo va subiendo cada parte de la columna. Y los órganos que están frente a ella. Cómo se conecta los intestinos hacia el estómago. Qué temperatura tiene en este momento toda esa área. Si está trabajando o está en reposo. Sigo el recorrido por los otros órganos que están alrededor. Riñones, hígado, páncreas,
vesícula, apéndice, órganos si los tengo y también si no los tengo ya, en donde solían estar ubicados si no los tengo. Sigo ese recorrido hacia esófago, que va a la par de la columna, van subiendo y llega hacia los pulmones, costillas que le recubren. ¿Cómo están trabajando los pulmones en este momento? Si inhalo, cómo crecen, si exhalo, cómo reducen el tamaño. Visualiza cómo entra el aire, cómo se llevan los bronquios, toda esa actividad. Sigue el recorrido, por allí está el corazón también. Y dale un momentito para escuchar qué ritmo tiene, a qué velocidad está latiendo y bombeando la sangre hacia el resto del cuerpo. Intenta identificar ese ritmo. Y visualiza cómo bombea la sangre, cómo está alimentando al resto del cuerpo. Visualiza ese ciclo, cómo va y viene. Y seguimos ese recorrido de nuevo hacia el centro, la columna por detrás, el esófago y la tráquea más hacia el frente y llegamos hacia el cuello. Cuello que lleva hacia atrás, omóplatos, clavículas, hombros. Cómo se sienten los hombros en este momento, toda la espalda alta. Sigue ese recorrido hacia brazos, cómo envuelven los músculos a los huesos. Voy hacia codos y antebrazos. Llega ese recorrido por los huesos o por músculo, por piel, hacia muñecas y a la unión de la palma con cada uno de los dedos y sus 3 huesos. Visualízalos, cómo se sienten en este momento, qué temperatura tienen, cuál es el sentir de cada una de esas terminaciones nerviosas, si están presentes en este momento o están más apagadas. Las uñas de los dedos, cómo se sienten, y regresa a ese recorrido por venas o músculos o huesos, regresa hacia cuello y va por garganta. Sigue el trayecto de la columna y llega hasta el cerebro. Cómo se conecta la columna con el cerebro. Muy internamente visualiza todo el órgano, cómo es la estructura fisiológica y todo lo que está sucediendo allí en este momento. Visualiza el órgano orgánico, no los pensamientos. Visualiza cómo está trabajando fisiológicamente. Y llévalo hacia el rostro, al resto de la cabeza. Cómo se sienten los ojos, la nariz, la boca, la lengua, los dientes, los pómulos, todo el rostro, qué músculos tiene, cuáles son más movibles que otros, las orejas, el cráneo y el cabello, cómo se siente el cabello. Y permito que esa luz que recorrió todo el cuerpo determine, elija muy claramente qué partes del cuerpo están más en reposo y necesitan estar en reposo y qué otras partes necesitan, quieren activarse.
que ese recorrido vaya nuevamente por todo el cuerpo, ahora que lo visualizó y que lo escuchó, y le quede muy claro qué partes van en una modalidad y qué partes van en la otra. Qué partes estuvieron más en reposo la semana anterior, qué partes estuvieron más activas. Y vamos a irle dando un sentido. Si hiciera un mapa mental, un esquema de mi cuerpo y pudiera ponerle una cualidad a unas partes con un color, las que están más en reposo y las que quieren activarse de otro color, ¿cómo se vería ese esquema? Lo visualizo, lo imagino, lo termino de dibujar, que me quede claro. Y le vamos dando un cierre a ese trazo, a ese escaneo. Podemos hacerlo con respiraciones profundas o un pequeño masajito o estiramiento. Vamos dándole un cierre a esa actividad. Y para volver acá hacemos un par de respiraciones profundas nuevamente. Reajustar el cuerpo en donde quiero que se quede, que le hace falta mover o estirar o masajear. Y volvemos acá poco a poco abriendo los ojos. Hasta que volvamos a este ritmo, a este espacio. Y me cuente cada una cómo le fue, qué pasó con ese escaneo. Me gustaría empezar por Gaby porque fue ella la que lo sugirió. Okay. ¿Cómo fue el escaneo?